Dios le bendiga. Aquí estamos con Benita y estamos viendo la condición de su casa aquí en Nuevo Renacer. Es una mujer que ha esperado por muchos años que su casa sea construida y estamos aquí para mostrar cuál es la condición de su casa y cuál es el problema que ella enfrenta al tener, cuando llueve, muchísima agua en su casa. Vamos a dejar que ella misma nos diga cuál es la condición de la casa. La condición es se moja y vamos a ver, vamos a entrar. Hay muchas goteras. Muchas goteras. Aquí vive el hijo mío, que hay goteras también. Alessi, esta es la habitación. Alexi, ¿cuál es el problema que enfrentas acá? Que tengo mucha gotera, ya todos los palos están podridos. Yo vivo aquí, soy Alexis Tavares. ¿Y cuando llueve se mete el agua? Sin duda, tenéis piso y filtros. ¿Tienen que levantar las camas? Sí, como en 3 bloques. ¿Puedes salir acá para que podamos ver cuál es la condición de la habitación? Cuando llueve, esto está con un olor a húmedo y hay muchas goteras. El olor es bien fuerte, a humedad, según los cartones y todo lo que abrigan y ellos ponen para soportar la casa. Manuel, ponte cuarto. Aquí es que yo friego. Aquí es que yo friego. Saco la loza para fregar. Aquí es mi baño. ¿Quién te ayudó a hacer este baño? Iri. Este me ayudó a hacer el baño, Iri. Manuel. Esta es la habitación de Manuel. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bien, aquí. Manuel, ¿podrías decirnos cuál es la condición de tu casa? ¿Cómo estás? ¿Cómo es que enfrentas cuando llueve, cuando se inunda? Cuando llueve tengo que echarme un lado y tapar gotera para que no se me moje la cama. Echar un lado para que... ¿Podemos entrar? Sí, pueden entrar. Tengo que estar tapando la gotera, entonces como quiera, porque se me moja el colchón, entonces que echarme un lado. Y por aquí entran muchas ratas. Sí, muchos ratones, cucarachas. Puedes ver por acá cómo está el seto. No hay modo de evitar que los ratones, Sí, las cucarachas entren. Tiene la cama subida en bloc para que no se le moje, pero aún así se moja desde arriba. Porque arriba él ha puesto todos los pedazos habido y por haber para tratar de evitar que el agua caiga, pero como pueden ver todavía paró de llover y la cama todavía está húmeda. Sí. Como pueden ver, todo esto está mojado. Él tiene que dormir en un solo lado y tiene este pequeño abanico aquí que ha reparado para enfrentar el calor. Y los mosquitos, para alejar ahí los mosquitos también. Aquí tengo que estar poniendo pedazos de cine para tapar la gotera para no poderme mojar. Y entonces, duermo incómodo, tengo que echarme un lado para a donde no se moja para yo poder dormir bien. ¿Y qué tú haces? ¿Por qué no has podido construir tu habitación en tu casa? No he tenido el recurso para yo repararlo. ¿Qué tú trabajas? Yo trabajaba en la zona franca y ahora me dedico al concheo para yo sobrevivir. Pues vamos a continuar viendo la otra parte de la casa. Vemos que él tiene sus medicinas metidas en funda, los resultados médicos para evitar que se moje. Los zapatos arriba para que el agua no se lo lleve, como pueden ver por ahí. Sí. Y la electricidad es hecha por ellos mismos de una manera que pueden conectar, porque así cuando está lloviendo la pueden tener desconectada para que no vayan a electrocutarse. Es tremenda la situación en que están viviendo esta familia y creemos que es urgente el que se le pueda construir su casa para que ellos puedan tener una vida más digna.
Aquí nos está mostrando Chicha el jardín que tienen también, donde ellos tienen que levantarlo allá arriba por causa de que si lo dejan abajo cuando llueve, el agua se lo lleva cuando está inundado. Ellos tienen una crianza de pollo. ¿De quién son estos? De Alexi. Y allá hay más, allá arriba. La gallina y este gallo. Ese es un pollito y ella está criando, ya está grande. Y ahí hay más gallinas. ¿Le gusta sembrar? Sí, yo estoy sembrando mi mata para verla bonita la casa. Vamos a continuar. Y eso es el motor mío. La tortuga, saquear. Que la vino en río, que la trajo y la cogimos y la estamos criando. Es decir, esta tortuga no la compraron, sino que el río la trajo y Ajá, es una mascota. Sí. Y ella está feliz, muéstrala. Ella está feliz de ser parte de esta Está chiquita, familia. pero está creciendo. ¿Cuál es el nombre? ¿Tiene nombre? No, todavía no se ha puesto tortuga. El nombre es con tortuga. Ah, bueno. Y ella tiene una tortuguita para jugar aquí. Esa es la moto mía. En esta moto. Está ahí dañado, lo tengo que reparar. Por no he podido reunir el dinero para repararlo. Ya se ha mantenido ahí, entonces ha tenido que coger uno alquilado para yo poder sustentarme. Pero entonces, ¿cuánto tienes que pagar del que tienes alquilado diario? 1.75. Y de ahí en adelante puedes buscar la Sí, parte que te corresponde la parte a ti. que me responde. Entonces aquí vemos un mural muy lindo que construyeron. Cuéntanos de quién es este mural. A ver, que vinieron aquí, los otros gringos vinieron a pintar y ponerle nombres, pusimos nombres a los nietos, los hijos, ahí están los nombres. Ellos estuvieron cocinando con usted. Sí. Pues vamos a continuar viendo la casa. El otro que ya traen. Aquí es mi habitación, aquí es que yo duermo. Tienes que esperar. Ahora sí. Aquí es mi habitación, aquí es que yo duermo, aquí me cae gotera, tengo que estar tapando para que no me mojes, para que no gotera. Los zapatos veo que lo tienen. Sí, arriba. para que el río no me lo lleve, para que no se me moje. Y tengo que tener la cama caramapa. Pues si viene el agua no se me moje. Vamos a seguir. Tienes piso de tierra. Cuando llueve está bien húmedo. ¿Te he dicho otro golpe? Vamos a continuar. No, pero se está hinchando, Y yo también. Aquí es que yo consigo. Aquí es que yo consigo la cocinita. La cocina que yo cocino, los alimentos. Para uno cocinar y preparar los alimentos. Para alimentos para cocinar, que era mi cocinita. Como vimos, su hijo repara las neveras. La nevera. Está pintada. Pudimos ver los otros días cuando estábamos aquí que se cayó la puerta, la nevera, y ellos la repararon aquí. Y hasta los mueblecitos tengamos que repararlo a veces para... Hasta el mueblecito tengamos que repararlo porque no tengamos recursos para comprar otro nuevo. ¿Puedes decirnos quién está aquí en estas fotos? Esa es la nieta. Joana, la nieta mía. Y esa soy yo. Esa soy yo que estoy retratada. Y la niña, Joana, la ¿Qué nieta edad tiene mía. la niña? 11. 11. 11 ya tiene. Vamos a continuar entonces. Vamos a ver la otra parte de las habitaciones donde están viviendo su otra hija, Sí. que le dicen Buche, y también Aquí vive. sus hijos Aquí es y su... Aquí es que vive Miguel, la habitación de él.
¿Puedes mostrarle tu habitación, Miguel? Sí. ¿Cuál es la condición de tu casa? Se cuando moja, llueve? se moja. ¿Puedes mostrar? Échate un poquito hacia acá para que ellos puedan ver. Como ustedes ven, él tiene un mosquitero ahí para tratar de evitar que los mosquitos entren, pero está todo roto. Arriba tiene una lona para evitar que el agua caiga, pero el agua se queda ahí, también produce mosquitos. Están en peligro también de contraer una enfermedad con las larvas de los mosquitos. Aquí también tenemos ratones, cucarachas. Todo puede entrarlo sin pie, porque cuando llueve, como pueden ver, ya no está lloviendo, pero el piso, el que es de tierra, está húmedo. Está todo mojado y el olor que podemos percibir es un olor a humedad bien fuerte. Un airecito que tengo. Este es su jardín. Un airecito que tengo en este patio, de este lado. Tengo mi mata ahí. Esta es la mata de caoba. De caoba que yo tengo aquí. Me la trajeron la junta de la gente de la tarjeta. La tarjeta de solidaridad. Sí. Dieron esto para plantarlo. Sí, porque no me la deje secar. Perfecto. Vamos a enseñarle acá. Aquí está la habitación de la hija mía. Como ven, hay ropa tendida por todos lados porque está todo mojado y hay que secar las ropas. Sí. Entre, por favor. Hay que secar las ropas para poder ponérselas porque se humedece todo. Vamos a entrar. Ella nos dice que esta es la casa de su hija Buche, como le decimos. Aquí es donde duerme su hijo, que está todavía dormido, ya que estamos bien temprano en la casa. Aquí duerme Buche con su hija, que ya ustedes conocieron en la foto. Está bien, no hay problema, puede seguir durmiendo. Como ven, aquí está la misma situación cuando llueve. Está encaramando la cosa. En ocasiones se le mojan los uniformes a la niña, tienen que levantar los libros. Como pueden ver, aquí hay un letrero que ellos tienen en la pared que dice: Puerto Plata es sábado. Dice: cómo juntos siempre cantaban, divertidos se reían. Esa es la niña. Y se olvidaban de lo que hacían. Esa es la niña. Esto es lo que escribió la niña aquí. ¿Te va? Como pueden ver, toda la pared, aunque se ve aquí un poquito mejor, todo está lleno de carcoma y comején. Miren, todo está todo podrido. Cuando el agua llega, miren la línea del lodo. Allá pueden ver también todo esto. Miren el lodo del agua, la altura. Vamos. No estamos cambiando. Tú viva. ¿Qué piensan hacer en esta parte? Aquí en esta parte queremos hacer un olorcito para vender algo, para aprender a ofenderme. En esta parte aquí. ¿Y de qué sería ese negocito? Cualquier cosa que me pueda defender. ¿A qué le dice defenderse? Adiós, vender y cositas para la comida y cosas. ¿Qué usted hace cuando sale en la mañana? ¿Dónde va? Mi trabajo es el papel. ¿Y usted es voluntaria en Repapel? Sí. ¿Y qué hacen allá? Muchas cosas de papel, papeles de hoja, Papel reciclado. sí, lo picamos y lo lavamos. Y le mandé uno para defender. Bueno, pues nos vemos, esperamos poder tener pronto la ayuda para usted. Gracias. Y que pronto usted ya no tenga que vivir en estas condiciones. Sí. ¿Qué usted le diría a alguien que quiera ayudarle a construir su casa? Adiós, mucha suerte, muchas gracias.
¿Cómo usted se sentiría después de su casa? estar Adiós, construida? feliz la vida. Todo cambiaría, ¿verdad que sí? Se cambia todo. No va a vivir otra diferente. Esta vida es diferente. ¿Qué es lo que más le gustaría después de tener su casa? ¿Qué es lo que más le emociona? ¿Cómo se siente? Adiós, vamos a sentir bien porque voy a vivir en otra forma de vivir. Lo limpio. Y no estoy viviendo como estoy viviendo ahora. ¿Cómo está viviendo ahora? ¿Cómo usted considera que está viviendo ahora? Hay mucha agua, mucha motaza, cae mucha gotera. Tengo que estar tapando los goteros. Va a vivir en tranquilidad y en paz. Eso es lo que esperamos, que pronto pueda venir la ayuda para que así usted pueda tener una casa nueva. Pues nos vemos, dígale adiós. Gracias.